Y le cuento que este hombre que nació en Córdoba y emigró a Israel a los 16 años, que cursó la Universidad Hebrea de Jerusalén, Economía, y luego completó una maestría en Economía y Sociología, también en la Universidad de Jerusalén, se doctoró en la Universidad de Harvard y luego, bueno, además de su formación permanente, ha tenido una trayectoria en Israel enorme en el ámbito de la economía, de la política, hombre que participó como parlamentario, pero que ha tenido responsabilidades realmente tan importantes. Me refiero al doctor Manuel Trachtenberg, a quien vamos a saludar. Doctor, ¿cómo le va? Y gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, muy bien, en estos días tan especiales acá en Israel. Días especiales sin duda, complejos, como, a ver, ya que trajo este tema antes de ir a la economía y estas cosas, digo, tiene ya una vida larga en Israel, ha vivido tantas cosas, ¿cómo definiría lo que ha atravesado y sigue atravesando Israel desde el 7 de octubre y estos días en particular? Bueno, es sin precedente lo que nos ha ocurrido desde ese día tan trágico. No hay nada en la experiencia anterior que hubiera podido preparar a uno para esto. En Israel hemos tenido muchas guerras, desgraciadamente, pero ninguna como la que sufrimos desde el 7 de octubre del 23, tanto ese día maldito del ataque asesino ese, como lo que ocurrió desde entonces, ¿sí? Una guerra tan larga, tan sangrienta, en tantos frentes al mismo tiempo, en 7 frentes. Nunca tuvimos una cosa así. Lo que ocurrió hace 2 días, cuando volvieron tres de las rehenes, fue un momento único en que todo un país estaba envuelto en lágrimas de alegría por ver a las niñas estas reunirse de vuelta con sus familias, pero todos sabemos que eso es solamente el comienzo y hay todavía un camino muy largo hasta que todos los rehenes vuelvan, tanto los que están en vida como los que no. Y un país en trauma, todavía no se puede pensar en el post-trauma, un país que ha quedado marcado, ¿no? Una sociedad que está con una herida abierta y que además tampoco siente que la guerra ha terminado. No, efectivamente no se puede hablar de post-trauma porque estamos todavía en medio del trauma y no hay un acorde final todavía a la guerra, hay un cese de fuego que es realmente un gran alivio. Mira, el sábado, sí, el sábado, antes de este domingo que volvieron las rehenes, hubo unas sirenas de vuelta acá por un misil del Yemen, ¿sí? Y uno ya no puede más, ¿viste? Uno dice, ya basta, ya no se puede. Y ese fue un indicio de hasta qué punto necesitamos un respiro, hasta qué punto el trauma está tan presente todavía. Pero la sociedad israelí tiene unas fuerzas internas enormes que nadie de nosotros creía que eran tan realmente tan notables, porque no hay vuelta que darle. Esas cosas se prueban solamente cuando hay un test, ¿sí? Una situación tan crítica con la cual enfrentarse, y uno descubre que uno como sociedad tiene fuerzas para poder confrontarse, y estoy convencido de que vamos a salir adelante. Israel es la muestra del éxito cuando no hay alternativa, como alguien decía. Sí. Y en esta guerra también se ve eso. Manuel, hablemos un poco de economía porque además la guerra tiene otro componente y es este. Yo no sé hasta dónde, claro, con un soldado que cae y el dolor que eso significa y todo lo que pasa en la tragedia de la guerra, se ve este aspecto. Pero
algunas estimaciones, a ver si yo estoy más o menos actualizado, decían que el costo económico para Israel de la guerra era algo así como 60.000 millones de dólares. ¿Estoy más o menos en cifras cercanas? Mira, el costo económico de una guerra así, de una situación así, no se mide en términos, se puede medir en términos absolutos, pero no eso es lo interesante. Porque eso no, viste, si yo te diría 60, 80 o 40, No no, dice. sería lo mismo. Ujú. Eso se tiene que medir en términos de cuánto el Producto Nacional ha bajado o no ha subido como debería subir, porque en última instancia eso es lo que se refleja en el nivel de vida de cada ciudadano. ¿Qué es lo que le ocurre al ingreso nacional per cápita? ¿Qué es lo que ocurre el año pasado? ¿Qué es lo que va a ocurrir este año? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Sí, ese es en última instancia el costo serio de una guerra, porque está el gasto en sí. Ujú. Sí, pero el gasto en sí, viste, es un asunto presupuestal y se lo puede afrontar, se va a pagar un poco más de impuestos, pero no es ese el asunto. El asunto es cuánto lo que el país tiene, produce, cuánto eso, la capacidad productiva, cuánto ha sido afectada por la guerra. Mira, si uno se fija en el crecimiento económico del 2024, ¿sí? Que es el año grande de la guerra, entonces lo que nosotros vemos es que el Producto Nacional ha crecido solamente en un medio por ciento, ¿sí? Cuando la economía israelí crece generalmente a 3,5% o una cosa así. No solamente eso, dado que la población en Israel crece a un ritmo de más o menos 2% por año, entonces vos necesitas crecer, que el Producto Nacional crezca por lo menos 2% para quedarse en el mismo lugar. Entonces, si ha crecido solamente en medio por ciento, significa que el nivel de vida va a bajar, ha bajado ya en 1,5% el año pasado. Y este año esperemos que con el cese de fuego, esperemos que se mantenga, entonces la economía se va a empezar a recuperar, pero es recuperarse. O sea, está todavía lejos de donde habíamos empezado. Ujú. Ese es el proceso, es un proceso lento y la parte más importante en ese proceso es lo que ocurre a la mano de obra, porque lo que ha afectado más es el hecho como el ejército de Israel, la mayoría son reservistas, ¿sí? Son gente que trabaja. Entonces, cuando se van al ejército como reservistas, no trabajan y su familia se afecta. Entonces, si las mujeres trabajan, dejan de trabajar porque tienen que cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces, esa parte es la que más duele a la economía. ¿Sí? La parte de todo la mano de obra, el capital humano que se dirige a los temas militares Ujú. y no a los temas civiles. ¿Cuánto ha golpeado el bolsillo, de acuerdo a su entender, del ciudadano medio esta guerra? ¿Cuánto ha tenido que, como decimos por aquí, apretarse el cinturón? Acá también se dice apretarse el cinturón. Ujú. Eso es universal. Mira, el costo para las familias, para los individuos, lo vamos a empezar, ya lo empezamos a sentir desde el 1 de enero de este año. ¿Por qué? Porque el año pasado el gobierno financió la guerra con préstamos. Entonces, no lo sentimos todavía. Lo sintió el que le tocó directamente, pero no a nivel de la macroeconomía. Desde el 1 de enero de este año subió el VAT, el Value Added Tax, Ujú. ¿sí? En 1%, Impuestos. y otros impuestos subieron. Entonces, eso directamente afecta al público. Aparte, también la inflación está levantando cabeza. Cuando nosotros decimos inflación acá, no tiene que ver con lo que se entiende como inflación en la Argentina, para poder calibrarlo. Inflación, digamos, del 3-4% anual,
es inflación alta en Israel, Ujú. ¿sí? Entonces, para que entendamos, pero para acá lo que hemos visto es de que hay inflación en el campo de la vivienda, ¿sí? Que eso es muy importante. Hay inflación también, los precios están subiendo en el campo alimenticio. Entonces, ese proceso, te das cuenta, ya está teniendo lugar y eso afecta a cada uno de nosotros. ¿Nos explica cómo puede ser que ese paisito tan chiquito, que tiene una guerra como la que todos ya conocemos, sea uno de los países más caros del mundo? Digo, le mandaba un artículo otro día donde la clase media ve cómo vivir en Israel es casi el 38% más caro que los países desarrollados del mundo. Digo, es paradójico, contradictorio, terrible, y uno piensa, ¿por qué? Mira, es cierto de que esas son las últimas estadísticas de que acá es más caro lo que es en Europa. Hay que tener mucho cuidado con las comparaciones esas porque hay un asunto del tipo de cambio que influye a las comparaciones esas. Entonces, hay que tomarlo un poquito con, como se dice, con el grain of salt, ¿sí? Ujú. Esas comparaciones. Pero es cierto que es más caro acá. Lo que es mucho más caro es la vivienda. Y la vivienda influye muchísimo a todo porque eso es un componente muy importante del presupuesto de las familias. ¿Me explica algo y a todos los oyentes? ¿Cómo puede ser que Tel Aviv, ya no quiero ir, Tel Aviv, Jerusalén, donde usted quiera, y en ese pequeño país donde le tiran misiles además a las viviendas todo el tiempo, sea más caro que vivir en Manhattan? Parece loco. A lo mejor hay que tirar misiles a Nueva York, ya sabes, No, mire a ver que qué pasa ahí. Trump no se los va a perdonar a No se lo nadie. va a permitir. No, no, ayer dijo. No, no, mira, el asunto de la vivienda acá es muy simple, en última instancia. Como dijiste, el país es muy chiquito, ¿sí? El país tiene una densidad de población muy alta, es una de las más altas del mundo desarrollado, y si uno toma en cuenta de que 2/3 del Negev, del sur del país, no es habitable, entonces la densidad es enorme acá y tenés población que crece, que también es algo fuera de serie. No hay ningún país desarrollado que la población crece orgánicamente, no por inmigración de obreros extranjeros o algo así, que crece punto o que crece a 2%. Eso es completamente off the charts, lo que se dice. Entonces, muy simple, tenés un territorio muy chico, sobre eso tenés cada vez más población con más densidad. Eso pone una presión muy grande sobre los precios. Cuando vos te fijas de qué está compuesto el precio de una casa acá, más de 2/3 es el precio del terreno, no el precio de la construcción, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre en última instancia y eso explica en gran medida. Hay otros factores de que no se ha construido suficientemente. El año pasado por la guerra no se construyó mucho porque los obreros, especialmente que venían de los territorios, no vienen más. Entonces se afectó mucho el campo de la construcción. Pero en última instancia es oferta y demanda y en eso estamos. Y por lo visto todavía hay quienes pueden pagarlo, más allá de que los jóvenes cada vez están más complicados, como en todo el mundo, es un fenómeno Sí, casi sí, occidental. sí. Manuel, ¿cuán buena es la noticia económica de la llegada de Trump? Hay mucha expectativa sobre eso también. Mira, en el campo económico, eh, Israel no está en el radar de Trump y eso, gracias a Dios, lo que se dice, porque lo que están en el radar de Trump es para mal, no para bien, sí, con las tarifas, las aduanas contra México, contra Canadá, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos ahí, nosotros tenemos un acuerdo, Israel tiene hace rato un acuerdo de mercado libre con Estados Unidos y eso es muy, muy importante y eso no va a cambiar, ¿sí? La pregunta, mira, cuando uno se pregunta qué va a ocurrir con un nuevo presidente en Estados Unidos, el punto está de Israel.
Para Israel es bueno cuando Estados Unidos está en una buena situación y cuando está en una buena situación global, porque la economía israelí está íntimamente conectada con la economía global. Eso es lo que le da la potencia a la economía israelí. La economía israelí completamente está orientada hacia la exportación, hacia los mercados grandes, no internos. Entonces, cuando Estados Unidos está bien con el mundo global, nosotros estamos bien. Y eso está hoy en día con una pregunta, ¿sí? Porque Trump está por seguir una política de, de, de retirarse de los acuerdos globales, de todo lo que él dice de MAGA, que Make America Great Again, que en America First, todas esas cosas es una orientación completamente diferente de lo que era antes. Y eso es peligroso para nosotros en el sentido de que eso te exige, tenés que elegir estar con Estados Unidos o no estar con Estados Unidos. Nosotros lo que siempre nos acostumbramos en los últimos 30 años es de que la cancha global está abierta para todos, igualmente, y no hay que elegir con quién vas. ¿Entendés? Entonces, la gran incertidumbre que hay con Trump en el campo geopolítico, en el campo económico, nos va a afectar también a nosotros, si bien no directamente. Bien, clarísimo. Mientras cuando le va bien al socio mayoritario siempre es bueno, es fácil pedir Exactamente. donaciones, pedir aportes, como en todo en la vida. Pero